Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy en Linguarte vamos a estudiar los números en español. También te vamos a mostrar cómo decir las cantidades. Si te gusta este vídeo, recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. También puedes encontrar un link con la clase en la descripción del vídeo. ¡Empezamos! El primer tipo de números se llama cardinales. Este tipo de números es típico para contar cosas y dar tu número de teléfono. Así decimos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para los siguientes números hasta 20 tenemos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Para los siguientes números hasta 100 es normal tener el final ente, enta. Entonces decimos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Estos números se escriben de forma separada. Por ejemplo, 31, 45. Una excepción son los números desde 21 a 29, que se escriben así. Para las centenas hay que añadir la terminación cientos después del número regular, con algunas excepciones. 100. Los otros son 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Es interesante observar que el número 100 se dice así cuando no tiene un número más. Se dice 100 cuando tiene otro número. Por ejemplo, 101, 125. 185. Para los millares solo usamos la palabra 1000 al lado del número. Así que decimos 1000, 2000, 3000, 4000, 10.000, etc. Para cantidades más grandes usamos la misma forma. 100.000, 200.000, 1.000.000, 2 millones, 10 millones. Practiquemos juntos para decir. Diríamos 5.629. ¿Esto? 283.714. El segundo tipo de números se llama ordinal. Se usa para ordenar cosas o dar una fecha. Por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Un décimo. También es posible decir décimo primero, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, etc. Vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, quincuagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo. Por último, para hablar de las fracciones utilizamos un medio, un tercio, 2 tercios, un cuarto, un quinto, etc. Vamos a practicar. ¿Puedes decir los siguientes números? 9.677. 555. 936.623. Muy bien hecho. Esperamos que te haya gustado la clase.
Continúa con la práctica del español y escribe en los comentarios qué otras frases te gustaría estudiar. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!